ministro Garabano, el exministro de Justicia de Mauricio Macri, porque lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenemos conectado ya. Sobreseyeron a Mauricio Macri, a Pepín, Fabián Rodríguez Simón y a otros exfuncionarios, a ver si lo podemos ver, en la causa de la mesa judicial macrista. La jueza María Eugenia Capuchetti cerró el caso por inexistencia de delito, el fiscal apeló y ahora decidirá la Cámara Federal. Bueno, Germán Garabano, ¿qué tal? Muy bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Un saludo a todos ahí en la mesa. Muchas gracias. Bueno, una mirada sobre este sobreseimiento con respecto a, al hecho de, recordemos que la causa tenía que ver con que había una mesa judicial que operaba sobre la justicia. Danos un poquito tu mirada sobre este tema. Sí, la verdad que la causa fue un disparate, es un disparate que en el momento donde avanzaron los procesos contra diversos funcionarios kirchneristas por casos de corrupción, la mejor estrategia que se les ocurrió en términos políticos fue generar una hipótesis de una persecución contra estos funcionarios. La verdad que eso fue lo que declamaron públicamente. La causa, su objeto es bastante diferente a ese, y tiene que ver con algunos procesos de la justicia laboral, casualmente, cuando exfuncionarios y otros actores criticaron algunas cuestiones de la justicia laboral, otras cosas que tuvieron que ver con el desempeño de la ex procuradora Gils Carbó. La verdad es que después de 4 años de una investigación bastante disparatada y abusiva, una jueza dispuso que correspondía el cierre de esta causa por inexistencia de delito. Así lo planteé yo en un escrito y la jueza hizo lugar a ese pedido, ¿no? Así que creo que se están poniendo un poco las cosas en su lugar, son los últimos resabios de lo que fue de algún modo el ataque del kirchnerismo para tratar de defenderse de los procesos de corrupción que todos hemos visto. O sea que Pepín Rodríguez Simón, no sé si seguirá en Uruguay, pero podría volver. En realidad no es esa la causa, en realidad en esta causa donde no había técnicamente imputados ni indagados, se investigaban otros hechos. La causa por la cual en su momento Rodríguez Simón solicitó refugio en Uruguay es una denuncia que hicieron Cristóbal López y Fabián de Sousa. Es verdad, es la denuncia de Cristóbal López. En el juzgado de Servini y Cubría. En esa causa la Cámara Federal también sucesivamente marcó que no había claridad de cuáles eran los delitos que se estaban investigando. A raíz de esa causa y básicamente de persecuciones que dice haber sufrido, fue que Rodríguez Simón solicitó refugio en Uruguay, y en esa condición de aspirante a refugiado es que se encuentra en ese país a derecho, pero no tiene que ver con esta causa. Donde sí las imputaciones formales eran también medio disparatadas. Germán, te cambio un poquito el eje y también lo quiero incorporar a Juan Manuel López, porque Juan Manuel ha tenido un rol muy activo en la investigación, la denuncia de la corrupción del kirchnerismo. ¿Y cómo ven ustedes este retiro, esta propuesta del gobierno de Javier Milei de que se retire la UIF y la OA como querellantes en causas de corrupción? A mí no me parece, sobre todo con las querellas que están en curso, ¿no? Puede haber un debate de qué rol tiene que tener la Oficina Anticorrupción en un país serio y estable, sin caso de corrupción. Bueno, es un debate para dar, o la UIF, pero me preocupa sobre todo porque el kirchnerismo en estos años de gobierno se retiró de varias querellas que se habían iniciado durante la gestión de Cambiemos. Pero sobre todo me preocupa aún más el relato del ministro de Justicia, del doctor Cuño Libarona, que habló de guerra judicial. Y guerra judicial es lo mismo que dice Cristina Kirchner en inglés, ¿no? Lawfare, dice Cristina. Sí. O sea, como sosteniendo una teoría que sostiene el kirchnerismo, que es que hubo un acuerdo entre dirigentes políticos, medios de comunicación y magistrados
para perseguir personas que eran perseguidos políticos y no políticos que habían cometido delitos. Entonces, en ese contexto, el quitarle a la Oficina Anticorrupción o a la Unidad de Información Financiera la facultad de querellar, me parece que es parte de un relato que lamento que el ministro Cuño Libarona sostenga. Es raro, realmente porque, es sí, extraño. porque es algo que solo le conviene a Cristina Kirchner. ¿Garabano? Sí, yo recién justo lo veía al ministro haciendo algunas aclaraciones respecto a este tema y comprometiéndose a ellos tener un rol en la lucha contra la corrupción. Así que espero que de algún modo eso clarifique esto. Coincido con Juan Manuel, gusto verte después de tanto tiempo, sí. Que tiene que ver con el Estado y el mal manejo que hizo el kirchnerismo también en estos últimos años de los organismos de control. Creo que hacia futuro es una discusión para dar el rol de la UIF, el rol de la OA, el rol de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, hoy Procuraduría Nacional de Investigaciones Administrativas, que cumple esa función dentro del Ministerio Público Fiscal. Creo que eso es una discusión, pero bueno, hay que modificar leyes y hay que dar esa discusión en el Congreso de la Nación, tanto en relación a la UIF como en relación a la OA. Pero creo que sí los argentinos, y veíamos esa causa de mesa judicial que recién hablábamos, fue una de las defensas que usó el kirchnerismo en relación a los casos de corrupción, esto de sentirse perseguidos. Y creo que en definitiva lo que corresponde es que la justicia actúe como actuó libremente durante nuestro gobierno y que si hay alguien que cometió un delito, se haga responsable de esos hechos. Hoy la justicia ha condenado a mucha gente por la comisión de delitos de la administración kirchnerista, incluida la vicepresidenta. La justicia tiene que cumplir con su tarea y definir quiénes son culpables y quiénes son inocentes, y el Estado tiene que brindar. Sí, porque si no ahí queda como una duda, ¿no?, con respecto a la voluntad del gobierno de Milei de ir profundo contra uno de los temas que terminaron desgastando fuertemente al kirchnerismo, que es la corrupción. Nos queda poquito de programa, Garabano y Juan Manuel, porque en realidad tiene que ver con las áreas que manejan. Es una mirada sobre la estrategia del gobierno y básicamente de Barra, del jefe de los abogados del Estado, en relación a las medidas cautelares que le están frenando el DNU a Javier Milei, sobre todo en el tema laboral. Esta estrategia es un poco a dos bandas, implica ir a la Corte, pero también lograr que todas las cautelares se concentren en el fuero contencioso administrativo, que es donde se hacen las demandas contra el Estado. ¿Es correcta esta estrategia, Germán? Yo creo que corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo, es bastante llamativa la intervención del fuero laboral, sobre todo con los alcances que le dio la Cámara Laboral al fallo como un pretendido alcance general. Bueno, ahí sí hay una casta, ¿no? Ahí hay una casta sindical, ¿no? Porque el fuero laboral está muy influido por los popes de la CGT que pierden privilegios. Bueno, lo llamativo, incluso y relacionándolo de nuevo con la causa esta de la mal llamada mesa judicial, es que casualmente lo que se terminó investigando ahí fueron declaraciones de jueces laborales que se sentían atacados porque medios de comunicación y eventualmente algunos funcionarios del área respectiva cuestionaban algunos de estos fallos, que funcionaban básicamente como una cuestión corporativa de protección, a veces de derechos de trabajadores y otras veces en exceso, sobre todo muchas casualmente de las reformas que hizo en su momento el gobierno de Macri para mejorar la administración pública y demás, ¿no? Entonces, ojalá el gobierno de Milei aprenda de lo que nosotros sufrimos en aquel momento con varias medidas cautelares y varias acciones, sobre todo estos grupos corporativos que tratan de resistir todos los cambios que uno quiere impulsar para mejorar la vida de la gente. Claramente Mariano Recalde, que es el patriarca de los Recalde, abogado de los Moyano, del clan Moyano, influye decisivamente en el fuero laboral. Su esposa, Lucila Craig, fue ascendida a camarista. Es decir, que es todo, ¿no?, un entongue entre abogados, jueces laboralistas, camaristas, que siempre están vinculados a la burocracia sindical. También la mujer de Julio Piumato, el líder de los judiciales, es jueza laboral. Pero ahí, pensando en lo que dice Germán, de aprender de la experiencia del gobierno de Cambiemos, que fue una experiencia para mí muy enriquecedora en entender cómo funciona la Argentina y en lo difícil que es destrabar la Argentina. Eso, yo soy mucho más condescendiente que
que muchos análisis que se hacen del gobierno de Cambiemos. Porque fue un gobierno que intentó muchas cosas, logró varias y no pudo con otras porque no pudo seguir. Pero ahí me parece que hasta el procurador del Tesoro marca algo. Era obvio que iba a ir al fuero laboral y que por esta casta que vos decís, Laura, iba a salir una cautelar rápidamente. Y debería, más allá de que uno no coincida con la herramienta del DNU, probablemente deberían haber sido varios DNUs, porque esto se iba a cautelar rápido. Otro debate, ¿no? Y hoy, por una reforma laboral que es muy necesaria, que todos tenemos proyectos en Coalición Cívica, nosotros tenemos un proyecto para eliminar las multas de todas las pymes, pero también firmamos uno, todos los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio el año pasado, lo mismo para multas, y hay otras cosas que coincidimos con el DNU. Era obvio que con este foro laboral iba a pasar, que eso iba a hacer que el DNU sea muy litigioso y que la expectativa que hubo duró unos días nada más. Entonces hay que aprender de la experiencia, no solo con litigio estratégico se va a arreglar esto, se va a arreglar con un Congreso de la Nación que dé debates rápido, con rigurosidad y que le dé estabilidad y seguridad jurídica a muchas normas que necesita la Argentina modificar y que algunas están en ese DNU, otras están en la ley ómnibus y otras están en proyectos de muchos de nosotros que obviamente con el gobierno de Alberto, Cristina y Sergio Massa nunca pudimos tratar. Germán. Así es, coincido con la mirada de Juan Manuel. Me parece que Argentina tiene que salir de una vez por todas de esta situación, de estas regulaciones agobiantes. Como decía también recién Willy, me parece que hay un desafío de gestión muy grande que tiene el gobierno por delante. Parte de esa gestión es en el Congreso, en el Parlamento, y parte tiene que ser también en poner en marcha la maquinaria de algún modo del Estado, en el buen sentido, ¿no? De ayudar a quienes lo necesitan y seguir sacando regulaciones que nos asfixian todos los días. Germán Garabano, exministro de Justicia de Cambiemos, del viejo Cambiemos. Ya parece que hace tanto tiempo que pasó y no hace tanto. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Juan Manuel López, muchas gracias. Te vamos a seguir llamando porque el Congreso va a ser noticia todo enero. Silvia Mercado, gracias. Un placer. Diamantina, un lujo. Gracias por invitarme. Nos explicaste, además, es una grosa, porque